Hola, somos el equipo 3 y hoy hablaremos sobre la ética y la moral dado desde un punto de vista filosófico. Mi equipo está conformado por... Soy Jesús Eleazar Barajas Cabrera. Mi filósofo es San Anselmo de Canterbury. Buenas tardes, mi nombre es Ochipo Hernández Kevin Alexander y mi filósofo es San Agustín de Hipona. Buenas tardes, soy Jesús Jiménez. Y yo, Juliet García Vázquez. Y hablaremos sobre sus aportaciones y sus obras. Mi nombre es Alisa Aguirre Mayrania Vicarín y les hablaré del filósofo y teólogo Santo Tomás de Aquino. Y soy Hernández Jiménez Gustavo Fermín y a mí me tocó hablar de eso. Soy Hernández Jiménez Gustavo Fermín y me tocó hablar sobre el cinismo. Santo Tomás de Aquino, también conocido como el filósofo de la Iglesia. Teme el hombre de un solo libro, solía decir, quizás sabiendo él mismo que era un hombre de cientos y cientos de libros. Pero, ¿a qué refería Aquino con esta frase? Aquino refería a las personas obstinadas con una sola idea, aquellas incapaces de dudar o siquiera de pretender cuestionar su propia existencia. Entre los pensadores de la época, Aquino destacaba principalmente por haber leído y estudiado exhaustivamente a los intelectuales de esa época, entre ellos incluyendo también a los filósofos más reconocidos. El pensamiento de Aquino no se basaba simplemente en la religión o la filosofía. Por su parte, Aquino, siendo un hombre de cientos y cientos de ideas, creía firmemente que tanto la religión como la filosofía podían unirse para encontrar la verdad en un pensamiento. Dado que su pensamiento estaba constituido por un contexto religioso y uno filosófico, es entonces que nos surge una pregunta importante. ¿Qué pensaba Aquino de la ética y la moral entonces? Sucede que Aquino comprendía la moral como un acto de la razón que juzga la conducta de las acciones humanas, el cual podía ser perfeccionado de forma natural o sobrenatural. Él concordaba con Aristóteles en que la esclavitud consistía en estar en un punto medio de conformidad con la razón. Sin embargo, Aquino pensaba que la moral debía tener algunas características claves, entre ellas tener consonancia con la razón, es decir, su conducta debía estar regida por la razón, promover el bien común, ser ordenada hacia el fin del hombre, es decir, el de Dios, y ser consciente de la ley natural divina. Por otra parte, cuando hablamos de la ética, Aquino apoyaba firmemente el pensamiento aristotélico, el cual distinguía dos clases de virtudes dentro de la ética, las morales y las intelectuales. Aquino comprendía por una virtud el hábito selectivo de la razón, donde se llevaba a cabo la repetición de actos buenos. Aquino pensaba que la ética debía cumplir con tres características principales, las cuales eran el intelectualismo, el eudemonismo y el carácter teológico, añadiendo algunos otros elementos. Principales obras de Santo Tomás de Aquino. Sus obras más extensas y generalmente consideradas más importantes y sistemáticas son sus tres síntesis teológicas o sumas, las cuales son Summas Theologiae, Summa contra Gentiles y su Scriptum Super Sententias. Principales aportaciones de Santo Tomás de Aquino. Su principal contribución fue la síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana. En su obra más conocida como Summa Theologica, integró la razón y la fe, estableciendo las bases de la filosofía escolástica. Desarrolló el concepto de ley natural y argumentos a favor de la existencia de Dios, entre otros temas. San Agustín de Hipona, Aurelio Agustino, del 354 al 430. Fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Fue el obispo de Hippo Regius en Numidia durante los últimos años del Imperio Romano, y su obra más famosa, La ciudad de Dios, describió lo que él creía que era la causa de este declive. En sus obras también abordó cuestiones como el pecado original o el libre albedrío, y sus ideas tendrían un efecto profundo no solo durante su vida, sino también en el desarrollo de la Iglesia medieval y más tarde en los teólogos de la religión protestante, conocidos como Reforma.
Es reconocido también como santo y doctor de la Iglesia por su contribución a la teología. En su obra La ciudad de Dios, Agustín habla con respecto tanto de Sócrates como de Platón. Consideró a Sócrates como el primero en canalizar toda la filosofía en un sistema ético para la reforma y regulación de la moral. Consideraba que Platón, el discípulo de Sócrates, era tan notable por su brillantez que merecidamente había eclipsado a todos los demás, como un maestro con razón estimado por encima de todos los demás filósofos. Tanto las ideas de Platón como la filosofía neoplatónica fueron absorbidas por la idea de la Iglesia sobre la naturaleza de la realidad, sobre que sólo a través de la fe se puede alcanzar la verdadera sabiduría. La ética de San Agustín se funda en el amor, un amor que viene dado de Dios, y que el hombre solo lo puede encontrar en él mismo. Agustín describe ese amor como una hermosura inigualable que lleva al hombre a conocer al Ser Supremo, dador de vida que es Dios. La moral agustiniana es una moral de la libertad y de la persona. El hombre es una naturaleza que debe realizarse por la libertad, una naturaleza que debe llegar a ser persona. El hombre debe amar personal y libremente el bien supremo, que ya ama natural y necesariamente. Cuanto más vive el alma racionalmente, tanto más progresa moralmente, porque desea realizar también en ella aquel orden racional que descubre en las cosas. Así, purificada, ella está en la condición de ver a Dios mismo. San Agustín de Hipona. Su principal aportación fue la síntesis entre la filosofía platónica y la teología cristiana. Introdujo conceptos como la interioridad del alma, el libre albedrío y la gracia divina en su obra. Su influencia en la teología cristiana y la filosofía occidental es inmensa. Las principales obras de San Agustín de Hipona son Razón y Fe, Interioridad, Concepción del Tiempo, Pecado Original, Lucha contra las herejías, La concepción de la historia, La ciudad de Dios, Teodicea y Agustiniana, entre muchas otras. San Anselmo de Canterbury. Según San Anselmo, la voluntad es la raíz de la bondad moral de sus acciones, pues el hombre, a diferencia de los demás seres de la creación visible, no realiza sus acciones de modo necesario, sino literalmente, y es a condición de la voluntad. Una palabra de San Anselmo de Canterbury: no busco, en efecto, entender para creer, sino que creo para entender, pues creo esto, porque si no creyere, no entendería. San Anselmo de Canterbury. En conclusión, la libertad humana es crucial para la moralidad y la relación con Dios, según San Anselmo. El hombre, al elegir el bien y alinearse con la voluntad divina, honra a Dios y contribuye a la armonía del universo. La desobediencia conlleva correcciones divinas. El ejercicio responsable de la libertad implica buscar el bien y la conformidad con la voluntad divina para enaltecer al individuo y mantener el orden cósmico. Principales obras de San Anselmo de Canterbury. Proslogión. Contiene su famoso argumento ontológico para la existencia de Dios, así como reflexiones sobre la fe y la razón. Cur Deus Homo, o en español, ¿por qué Dios se hizo hombre? Un tratado de explorar la necesidad de la encarnación de Cristo para la redención humana. Principal aportación de San Anselmo de Canterbury. Desarrolló la denominada prueba ontológica de la existencia de Dios. Definió a Dios como aquel que nada más grande que Él puede ser pensado y argumentó que éste debe existir en la mente incluso de la persona que niega la existencia de Dios. La escuela cínica. Para empezar, ¿qué entendemos por el cinismo? El cinismo lo podemos entender como algo malo, de cierta inmoralidad o el ser desvergonzado. Pero la escuela cínica
es una escuela de moral y por tanto de virtud. El cinismo de Diógenes de Sinope consistía en hacer de la desvergüenza una virtud. Un ejemplo, la naturalidad, la sinceridad, espontaneidad, valor al margen de toda la hipocresía. Un personaje del cual se tiene que hablar de este tema corresponde al nombre de Diógenes el perro. Diógenes fue un filósofo griego perteneciente a la escuela cínica, nacido del año 412 al 323 a.C. Fue hijo de un banquero en el que se dedicaba a fabricar monedas falsas, aunque tarde o temprano fueron descubiertos. Por esa razón, llegó a Atenas, donde se hizo discípulo de Antístenes. Fundador de la escuela cínica y pupilo de Sócrates. Diógenes vivía en una jarra gigante, y para él, hacer alguna actividad humana era más que natural y normal. Por tanto, hacía sus necesidades a la vista de todos, o incluso un día hizo mal uso de su sexo en el mismo, argumentando que al hacer eso, el hambre también se podrá suprimir de la misma manera. Se conoce que un día, Alejandro Magno tuvo curiosidad de conocer a Diógenes. Llegó justo a su jarra, mientras Diógenes disfrutaba del sol, y conversó con él. Alejandro le dice: «Pídeme lo que quieras, y será tuyo». Por lo que Diógenes le dijo: «Quítate, porque me tapas el sol». Más adelante, Alejandro sorprendido comentó: «De no haber sido Alejandro, desearía haber sido Diógenes». La ética cínica se caracteriza por considerar ser bueno y ser libre o autosuficiente, tratando de no ser dependiente a algo o a alguien, como a la sociedad y a la economía. Lo importante es ser alguien libre, que sus acciones no se tomen a partir de lo que piensa una sociedad determinada, o que sus pensamientos sean por una decisión propia y que no se deje llevar por lo que piensan los demás. Consideran que una persona sabia y buena es aquella que encuentra la felicidad en la máxima sencillez, al margen de los placeres necesarios y las convenciones sociales. En cuanto a la relación con la moral, el cinismo puede conducir a una actitud negativa y desconfiada hacia los valores morales y éticos de una sociedad. Un cínico puede considerar que la moral es una construcción social que no tiene realmente una base objetiva y que por lo tanto no hay razón para seguir sus normas y principios. Esta actitud puede llevar a la persona a justificar sus propias acciones egoístas o inmorales sin sentir remordimientos. Sin embargo, también es posible que el cinismo pueda tener un efecto positivo en la moralidad de la persona si se aplica de la manera constructiva. Sin embargo, también es posible que el cinismo pueda tener un efecto positivo en la moralidad de la persona si se aplica de manera constructiva. Por ejemplo, algunos filósofos cínicos como Diógenes de Sinope se centraban de vivir de manera sencilla y en coherencia con sus valores y creencias, lo que les permitía ser críticos con la sociedad y con las normas sociales que consideraban injustas o insuficientes. De otra manera, Diógenes defendía que un pensamiento propio u original era 10 veces mejor que las enseñanzas dadas por cualquier otro, pues de esa manera, si errábamos, podíamos enmendar a nuestros propios errores. Además, para él, la sabiduría era un fin en sí mismo, estando todo hombre o mujer capacitado para alcanzarla con su esfuerzo. Principales obras de la escuela filosófica cínica: Canon y Diatribas, por Diógenes de Sinope. Diógenes, uno de los principales cínicos más destacados, escribió estas obras que abordan temas epistemológicos, éticos y sociales. Y Repúblicas, por Crates. Aunque esta obra se ha perdido, se cree que contenía ideas sobre la virtud, la felicidad y la crítica social desde la perspectiva cínica.